Hoy te contaré las historias de equipos de Fórmula 1 que fracasaron de la manera más miserable posible. Pero bueno, antes de iniciar, como todo youtuber genérico, dale like y suscríbete y activada la campana, y sin más mamadas mejor comienzo el top 7 equipos de Fórmula 1 que fracasaron. El proyecto de Lambo fue idea de Daniele Audetto, junto con Lamborghini, y también con un empresario mexicano, Fernando González Luna, que tenía empresas de lácteos, carne y ropa femenina, pero este último desapareció sin dejar ningún rastro de su ubicación y nadie sabe por qué, y más que dejó triste al equipo de Lamborghini sin ningún inversor importante, y más que por eso el piloto mexicano de Giovanni Aloi no fue seleccionado por Lambo por lo que pasó con ese inversor. El debut de Lambo en Fórmula 1 fue algo decente para un equipo nuevo, con la séptima posición fuera de los puntos. En el Gran Premio de Interlagos en la carrera que daría otro clavo en el ataúd, fue que el piloto belga Eric Van de Poel estaba a punto de tener su primer podio de la temporada y de todo Lambo, pero cuando estaba a pocos metros de la línea de meta este se queda sin combustible, y eso fue el detonante de que Lamborghini dejara de apoyar al equipo. Ya a partir de ello malas calificaciones tenían y ni siquiera clasifican a la carrera. Lamborghini duró 2 temporadas más en Fórmula 1, pero ya no querían seguir con ello, así que se retiraron de la Fórmula 1 para siempre. El equipo HTR fue un equipo 100% español, fundado por el español Adrián Campos, en 2010, que fue su primera temporada del equipo, que se puede resumir que no destacó para nada en las últimas posiciones de la parrilla, peleando con Marussia de quien quede en última posición, y con los mismos problemas económicos que tenía el equipo. La escudería, bajo la dirección de Colles, procedió en 2011 a una profunda remodelación de su monoplaza, tras descartar un rumoreado acuerdo con la desaparecida escudería Toyota para adquirir el coche que ésta había diseñado para la temporada 2010, y que no llegó a estrenar a causa de su abandono de Fórmula 1 por segundo año consecutivo. La escudería era incapaz de tener su monoplaza dispuesto para presentarse a las pruebas de pretemporada por temas económicos. La temporada volvió a quedar marcada por la inestabilidad en la plantilla de pilotos. Narain Karthikeyan mantuvo el puesto como titular durante las primeras 8 carreras, para ceder posteriormente el puesto a Daniel Ricciardo, joven debutante procedente del programa de promoción de pilotos de Red Bull. Narain retomaría el puesto como titular en el Gran Premio de la India, esta vez en sustitución de Liuzzi, que a su vez disputó la totalidad del campeonato a excepción de esa carrera. Liuzzi obtendría el mejor resultado de la historia de HRT, al anotarse un 13º en el Gran Premio de Canadá, que a la postre serviría a la escudería para superar por segundo año consecutivo a Virgin, ahora rebautizada como Marussia Virgin, acabando de nuevo en la 11ª posición. La temporada 2012 estaría definida por la puesta en marcha por parte de Tesan Capital de su declarado proyecto de españolización de la escudería. Colles era relevado de sus funciones, que pasaban a manos del expiloto de Minardi, Luis Pérez Sala. La base del equipo se establecía de forma provisional en el Parque Tecnológico de Paterna, para establecerse de forma definitiva en febrero de 2012 en el edificio multiusos Caja Mágica de Madrid. HRT pasaría a dotarse de personal y materiales propios, y a lo largo de la temporada se procedería a centralizar los servicios del equipo en la sede de Madrid. La fabricación de componentes seguiría siendo contratada a empresas externas, y el equipo usó el túnel de viento de Mercedes mediante un acuerdo con esa escudería. Pero al final no tenían buenos resultados que esperaban. El equipo se desintegra en 2012 por temas económicos. La historia de Lola Mastercard inicia así. Después de años como proveedor de chasis para otros equipos, principalmente para la Rouse, el director del equipo Lola, Eric Bradley, planeó un equipo que compitiera únicamente bajo propiedad de Lola. Un prototipo del chasis fue probado por primera vez en 1995 por Ian McNish, y a finales de 1996, Bradley anunció la participación del equipo en Fórmula 1 en un futuro próximo. El equipo tenía la intención de ingresar a la categoría en la temporada 1998, pero ingresó un año antes. Según Bradley, esto se debió a la presión de los patrocinadores, fundamentalmente del patrocinador principal, Mastercard. El chasis de Lola, denominado T9730, se basó principalmente en la tecnología de IndyCar. Sin embargo, nunca fue probado en el interior de un túnel de viento y casi no tenía pruebas en pista. Esto se debió principalmente a que el diseño del motor se retrasó.
Pero, el coche era inestable totalmente, la FIA rechazó el coche antes del primer Gran Premio. El 26 de marzo de 1997, el miércoles previo al Gran Premio de Brasil, Lola anunció que se retiraba de la carrera de Brasil por problemas técnicos y financieros. El personal de Lola, que ya había viajado a Interlagos, regresó a la base del equipo en Huntingdon, Inglaterra. Poco después, Lola se retiró del campeonato en su totalidad. En su corta existencia como constructor de F1, Lola contrajo 6 millones de euros en deudas, y la empresa entró en quiebra un par de semanas más tarde. El empresario irlandés Martin Birrane compró la compañía y logró un renacimiento en las finanzas de la misma. Sin embargo, Lola no participó en la categoría en ningún aspecto desde entonces. Finalmente Lola Racing Cars desapareció en 2012. Finales de la temporada 1991, Enzo Coloni anunciaba que su equipo había sido comprado por 8 millones de liras, y el comprador resultó ser Andrea Sassetti, un rico empresario del calzado. La venta parecía una maniobra publicitaria del ostentoso Sassetti. Sin embargo, el equipo fue rebautizado como Andrea Moda Formula, aunque seguía utilizando los chasis C4 de Coloni, sustituyendo el motor Cosworth de FRV8 por un Hood V10 y montando una caja de cambios Dallara, y así nacía el Coloni C4B. Contrató a 2 pilotos italianos, Alex Caffi, expiloto de Arrows, y Enrico Bertaggia, que había estado en Coloni en 1989 sin conseguir clasificarse en ninguna carrera. Se complicó más el conflicto cuando la FISA avisó a Sassetti que no podía competir con el mismo coche que había participado con Coloni. Se decidió por ello contactar con Nick de Sintegra Research para comprar los diseños del monoplaza que BMW había encargado en su abortada entrada a F1 el año anterior. En 2 semanas se construyeron los 2 chasis S921 con la ayuda de otros equipos, y con la condescendencia del propio Max Mosley, que era accionista de Syntec. Los bastidores estuvieron preparados a tiempo para volar a México, pero Sassetti retiró al equipo antes de que la precalificación comenzara, citando circunstancias atenuantes causadas por retrasos de carga. No gustó la retirada a quienes había apoyado la participación de Andrea Moda, ni tampoco a los pilotos Caffi y Bertaggia, que criticaron a Sassetti. Los despidió inmediatamente y para Brasil contrató a Roberto Moreno y Perrin Carti. En el GP de Brasil la superlicencia de Carti fue revocada antes de la precalificación en Interlagos. Moreno era por lo tanto la única participación de S921, aunque estaba alrededor de 15 S por encima de la precalificación. Mientras tanto, Bertaggia se acercó de nuevo al equipo, después de haber conseguido $1 millón en fondos de patrocinio. Sassetti quería que regresara en lugar de McCarthy, pero la FIA bloqueó cualquier cambio en el conductor después de las travesuras anteriores del equipo. Amargado por la pérdida de fondos, desde allí Sassetti comenzó la hostilidad hacia McCarthy y concentró los recursos del equipo en Moreno. En España, Moreno consiguió dar apenas 4 vueltas y McCarthy debutó en la precalificación recorriendo apenas 18 metros antes de romper el motor. En el Gran Premio de San Marino McCarthy dio 7 vueltas seguidas, pero tampoco mejoraron las cosas ya que ninguno pasó la clasificación, pero en Mónaco, la rotura del motor del Venturi de Yuki Katayama le permitió a Moreno pasar la precalificación, y en la calificación se colocó por delante de los Brabham, del Fond Metal de Andrea Chiesa y del Marx de Paul Belmondo. Podía participar en la carrera en la que duró 11 vueltas. En el Gran Premio de Canadá los motores no llegaron. Consiguieron un motor prestado de Brabham pero no se precalificó. En Francia las cosas fueron aún peores, el camión del equipo se quedó bloqueado por una huelga de camioneros franceses, el único equipo que no logró llegar a Magny Cours. En Silverstone se da un nuevo episodio de desorganización. Moreno hace unas vueltas con gomas de mojado por la lluvia nocturna, luego se cambian los neumáticos y se los ponen al coche de McCarthy pero la pista ya estaba seca. El tiempo del inglés es al final 16 segundos más lento que el del brasileño, que de todas formas no pudo pasar el corte. En Hockenheimring el coche de McCarthy es descalificado por no pasar por el test de peso y Moreno no precalifica. En Hungría, Sassetti impide que McCarthy dé una vuelta de precalificación, obligándolo a salir 45 segundos antes de que finalizara la sesión. Debido a esto, FISA da un ultimátum sobre la situación del segundo coche del equipo. En el GP de Bélgica, se les garantizó la entrada en la calificación a los 2 autos de Andrea Moda, por el retiro de Brabham.
Esto reduce la lista de entradas a 30 automóviles, eliminando la necesidad de una sesión de precalificación. En calificación, los autos de Andrea Moda fueron los más lentos en la pista, con Moreno Incarti 14 segundos y 24 segundos más lento que la pole. No calificaron para competir. Pero hubo una cosa más. En clasificación Andrea Moda mandó a pista a Incarti con una dirección rota y el equipo lo sabía y su dirección se congeló en Eau Rouge. Por suerte Incarti evitó un choque colosal. Luego sucede la detención por parte de la policía belga de Sassetti acusado de fraude. Con esto, el equipo fue definitivamente excluido del campeonato por el motivo de llevar el deporte al descrédito. El equipo apareció en Monza para el GP de Italia de ese año, pero su entrada al paddock fue impedida por las autoridades. Después el S921 se usó como base para un intento de ingresar a Fórmula 1 en 1993, denominado Bravo F1 y dirigido por Nick Wirth y Adrián Campos. El proyecto fracasó y se abandonó. Pero Nick Wirth siguió por su lado y llevó a Simtek Research como constructor en 1994. Después de no tener éxito en Fórmula 3000, Enzo Coloni decide inscribir su equipo en Fórmula 1 para algunas carreras de la temporada 1987. ¿Cómo transcurría la temporada? Su primer auto fue el FC-187 con motor Cosworth de FZV8, diseñado por el ex diseñador de Dallara, Roberto Ori. El equipo aparece por primera vez en el Gran Premio de Italia de ese año con el italiano Nicola Larini, donde no consiguió clasificar para la carrera. Después de saltarse la carrera siguiente, el equipo aparece de nuevo para el Gran Premio de España, donde lograron clasificar y disputar la carrera pero solo dieron 8 vueltas por una suspensión rota. Luego el equipo decide no correr las carreras restantes para prepararse mejor para el siguiente año. Coloni Subaru, 1990, editar a fines de los años 80, Subaru planea ingresar a Fórmula 1 como proveedor de motores. Al no tener experiencia, Subaru recurrió a Carlo Citti de Motori Moderni, quien diseñó y construyó el motor boxer de 12 cilindros, que fue bautizado como Subaru 1235 F12. El motor fue probado por Minardi, pero al ver desempeño del motor, Giancarlo Minardi perdió el interés, a pesar de que había un preacuerdo de utilizar los motores gratis para la temporada 1989. Después el CEO de Subaru, Yoshio Takaoka, decide adquirir un equipo pequeño, ya que resultaba más rentable para empezar desde cero. Meses después, Subaru se hace con el 51% del equipo Coloni y fue renombrado como Subaru Coloni. Pagaron las deudas del pequeño equipo y la empresa de Fuji Heavy Industries impulsó económicamente al proyecto. A comienzos de la temporada 1990 el equipo se presenta con el Coloni C3B con los colores de Fuji Heavy Industries, una variante del modelo del año anterior para acomodar el motor Subaru y sus accesorios. Según fuentes extraoficiales, la potencia motor era de 550-600 HP a 12.500 RPM y un peso de 159 kilos, es decir, casi 100 HP menos y 35 kilos más pesado que el motor Honda V10 de McLaren. En la primera carrera del año, apenas montaron el auto por primera vez cuando llegaron a Phoenix, con el piloto Bertrand Gachot no pudo preclasificar ni en ninguna de las siguientes por el sobrepeso del auto provocado del motor, la poca fiabilidad del mismo y del mal manejo del auto. Solo el Life W12 resultó peor que el motor Subaru, desarrollaban poco el coche y apenas mejoraban. A pesar de que acordaron con Citti para construir un nuevo motor y un nuevo chasis, se desarrolló poco el nuevo coche en la sede del equipo y el motor nunca se construyó. Además, hubo una disputa de propiedad del equipo por los desentendimientos entre los dirigentes Yoshio Takaoka y Enzo Coloni, lo que llevó al japonés comprar todo el equipo y desplazar a Enzo Coloni del equipo en mayo, pero las prestaciones del coche no mejoraron. Habían quitado peso del monoplaza pero no había forma de adelgazar el motor, el auto tenía un lastre insalvable. En julio, Subaru decide abandonar la categoría por los malos resultados y el equipo fue devuelto a Enzo Coloni sin deudas, sin patrocinadores y sin motores. En 1989, Ernesto Vita, un empresario de Módena que gastaba dinero en la velocidad, compró el chasis de First y el equipo que rebautiza como Life, Vita, vida en italiano, traducido al inglés significa Life, realizó un contrato con Goodyear y montó un taller para desarrollar el motor del vehículo.
Franco Rocci, ingeniero mecánico del equipo, colocó un motor de 12 cilindros no en forma de V, sino en forma de W, 3 filas de 4 cilindros. Rocci era ingeniero de motores de Ferrari desde los 60 hasta los 80, donde diseñó los motores V8 de 3.0 del Ferrari 308 GTB y GTS y también llevó a cabo experimentos como de un motor W3 para desarrollar un motor W18 para F1, pero fue cancelado debido al complejo desarrollo. Siguió preparando motores de la escudería hasta su despedido en 1980. Después pasó a ser diseñador privado de motores para poder crear el motor W12, en teoría el motor F35 W12 era tan compacto como un V8 pero tan potente como un V12 de Ferrari. Vita compró los derechos del motor a Rocci para vender sin éxito el revolucionario motor a otros equipos, y decidió usarlo para su equipo. Tuvieron que hacer modificaciones al auto agregándole 2 tomas de aire a la altura de los hombros del piloto, el cual quedaba totalmente expuesto. El crash test no fue un problema y el equipo inscribió al modelo L190 para la temporada 1990 de Fórmula 1. Lamberto Leoni, un expiloto de Fórmula 1 a finales de los 70, había creado un equipo de Fórmula 3000, el First Racing. El equipo tenía la intención de lograr llegar a Fórmula 1. Con miras a este objetivo contrató a un chasista, Ricardo Dibila, que realizó el modelo de chasis el First F189 a utilizar para su escudería. Al poco tiempo este abandonó el equipo para sumarse al equipo Ligier y dejó el chasis a medio terminar. Con un boceto de chasis inconcluso, Leone recurrió a un estudio de diseño en Milán donde trabajaban ingenieros que habían pasado por escudería Ferrari y Zaxped. A pesar de todo el esfuerzo que realizara el estudio milanés, fueron construyendo el auto como se podía, pero la falta de dinero pronto revelaría diversas fallas estructurales. Para cuando el primer monoplaza estuvo listo, se notaron los serios problemas de estructura, la mala calidad de la fundición con que fabricaron la caja de cambios, las suspensiones y hasta incluso defectos en los cordones de soldadura. A pesar de eso contrataron a Gabriele Tarquini, y quien tenía experiencia en Colonia en el año 1988 y a Hood como motorista, se inscribieron para la temporada 1989 de Fórmula 1, pero no pudieron pasar los crash test y no pudieron competir en ese año. Temporada 1990. Editar. El equipo contrata a Gary Brabham, hijo de Jack Brabham, en un intento de atraer al público y patrocinadores, ya que había grandes factores. En primer lugar, el motor tenía 450-500 caballos de potencia, cuando la mayoría de los motores superaban los 700. El chasis L190 era el más pesado de la parrilla, suspensiones de bajo presupuesto, manejabilidad dura, una mala fiabilidad del motor, pocas funciones, tenía menos de 10 botones contando cockpit y volante, no tenía radio, terminando con los graves problemas que tenía el túnel de viento. Como resultado, los monoplazas de Fórmula 3 de ese año eran tan rápidos como el Life y los Fórmula 3000 eran más rápidos que este monoplaza. La pole position de Jim Clark en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1967 superaba el tiempo que hizo Bruno Giacomelli en 1990, hasta un monoplaza de 1969 o 1970 de Fórmula Primera más rápido que el Life. En su primer Gran Premio el equipo se presentó con un solo auto, un solo motor y pocas piezas de repuesto. El L190 no entró en la parrilla de salida debido a no conseguir el tiempo máximo estipulado por la FIA, terminó a 34 segundos del penúltimo. En el segundo Gran Premio el monoplaza tampoco precalificó ya que solo avanzó 400 metros antes que el motor se dañase debido a que los mecánicos no le pusieron aceite, lo que causó la renuncia de Gary Brabham a la escudería. Se retiró debido a que con el monoplaza no obtenía resultados y su manager le avisó de que era imposible que el Life diera una vuelta en el circuito sin que algo se rompiese. Sin piloto, Vita decidió contratar a Bruno Giacomelli, que no disputaba un GP desde 1983. En su debut el vehículo no logró, nuevamente, ingresar en la parrilla de salida del Gran Premio de San Marino y el mismo Giacomelli admitía su temor de ser chocado por un vehículo más rápido. Avanzando la temporada sin mejoría, el Life no precalificó en ninguno de los siguientes hasta que, ya cansado de su impulsor, Vita decidió recurrir a los motores Hood V8 después del Gran Premio de Italia. Pero los resultados no fueron los esperados ya que en el Gran Premio de Portugal el automóvil no salió a girar, el motor no entraba, y en el siguiente, el Gran Premio de España, no logró clasificar. Debido a esto Vita decidió no disputar los GGPP de Japón y Australia.
El Life F190 apareció en el Festival de la Velocidad de Goodwood en el 2009, el único Life L190 restaurado y con su motor W12 de nuevo en su lugar. Actualmente es propiedad de una empresa de tuning en Emilia, Italia. Esta es la historia más triste de la Fórmula 1, ya que fue un equipo que luchó por 7 años, a cambio de nada. Así es, estoy hablando de Manor Racing. El equipo se fundó en 2010, 2 años seguidos en última posición, así hasta 2014, que un piloto francés sacó sus primeros puntos de la escudería. Lástima que él se fue. En 2015, el equipo estaba sufriendo problemas económicos, y casi se iban a la quiebra hasta que un inversor salvó al equipo y los motores Mercedes de ese equipo siguieron royendo una temporada más, temporada 2016 editar. Para la temporada 2016, Manor usó motores fabricados por Mercedes-Benz y usó componentes de la transmisión y la suspensión de Williams Racing 5. Además, el equipo también contará con Nicholas Tombazis como jefe de aerodinámica. 6. El 19 de enero de 2016, Manor Motorsport confirmó la participación como Manor Racing 7. Poco después se confirmó la dupla Rio Argento y Pascal Wehrlein. Por otra parte, Alexander Rossi, piloto de IndyCar, fue piloto probador de la escudería. En el Gran Premio de Austria, Manor consigue su primer punto en Fórmula 1 de la mano de Pascal Wehrlein, quien finalizó la carrera en el 10º puesto. 8. El 10 de agosto, se confirmó que Esteban Ocon sustituiría a Rio Argento hasta el final de temporada. 9. Por otro lado, Jordan Kim rodó con el MRT-05 en sesiones de entrenamientos libres. 10. 2017, intento de permanencia. El hecho de perder el 10º puesto en el Mundial de Constructores significó un duro golpe para la escuadra británica, la cual fue puesta en administración el 6 de enero de 2017 junto con su compañía hermana Just Racing Services Ltd. Si bien los administradores mantuvieron conversaciones con varios posibles compradores, nunca se llegó a un acuerdo. El equipo cesó sus actividades el 27 de febrero de 2017. Todos sus activos fueron subastados en mayo del mismo año por la empresa Gordon Brothers.